Al entrar, desplaza hacia los costados al suelo y consiguientemente está densificando el suelo. Mientras que tenemos otro gran grupo de pilotes que son los vaciados in situ, estos de acá, en los cuales necesitamos hacer un hueco, poner el canastillo de hormigón y proceder al hormigonado, ¿no es cierto? Bueno, necesitábamos una máquina, hemos visto las partes de la máquina, hemos dicho que pueden ser unas máquinas pequeñas, muy poco confiables, como esta de acá, pueden ser también más pequeñas que no tengan motores, pero sea lo que sea, necesitamos un equipo relativamente grande. Existen equipos transformados, le llamaremos en Bolivia, en nuestro medio, que también sirven para hacer estos pilotes, pero lamentablemente tiene un poco de limitaciones. Existen otros también que perforan, que son equipos originales, le llamaremos, que son un poco más seguros y pueden hacer el trabajo más eficientemente. Existen equipos mucho más modernos, pero muy caros, ¿no? Bueno, existen llantas, como hemos visto aquí atrás existen sobre orugas, y estábamos por empezar a ver las brocas o las herramientas de trabajo. ¿Ok? En este momento voy a hacerme una... para poder empezarlo. Con pantalla sincrónico para poder dibujar. Bien. Bueno, tenemos que mantener el hueco abierto. Entonces voy a dibujar aquí en la pantalla una perforación de pilote. Y habíamos dicho que en algún lugar está el nivel freático y estamos perforando con una herramienta. Y aquí abajo tenemos que poner algo para que gire y que nos genere el corte del pilote, ¿no? Entonces, habíamos dicho que el agua trata de entrar a la perforación y esto nos va a producir derrumbes, ¿no? Esto se va a derrumbar y todo el derrumbe se va a venir aquí abajo. Para evitar eso, lo que hemos dicho, es trataremos de colocar el nivel freático aquí arriba, por el nivel de la perforación, el nivel freático está aquí abajo, cosa de que tengamos una presión de agua que empuje hacia los costados para evitar que el suelo se derrumbe, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera nosotros podemos ir avanzando a la perforación. El problema es que esta agua se va a ir también hacia los costados y el nivel del agua va a bajar hasta un cierto nivel. Para evitar eso, se necesita colocar algún tipo de plástico, hemos dicho, ¿no? Tenemos que colocar algún tipo de plástico aquí. ¿Para qué? Para que el agua del hueco, el agua de perforación, no logre entrar al suelo y de esa manera se mantenga el nivel freático aquí arriba y podamos seguir con la perforación. Y ahí nos habíamos quedado, ¿correcto? Estamos en lo correcto, ¿no ven? Sí, jefe. Ahora, bueno, ¿cómo ponemos ese plástico? El problema es que si ponemos un plástico, esa herramienta va a romper el plástico, ¿no es cierto? El plástico no aguanta. Y además, ¿cómo hacemos para... Tenemos que ir avanzando con la perforación. Sí. Tenemos que seguir avanzando con la perforación. ¿Y cómo hacemos cuando avancemos ese pedacito más? ¿Cómo hacemos para extender el plástico hasta aquí abajo? Porque es muy importante que nosotros podamos mantener el agua en esta altura para generar esta presión desde el hueco hacia las paredes. ¿Para qué? Para que este suelo de aquí no se derrumbe y se quede dentro del pilote.
Entonces, para eso vamos a utilizar un lodo bentonítico. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta perforación? ¿Sí? Vamos a utilizar algo que sea una mezcla de agua con barro, un barro básicamente. Entonces, si vemos un pedacito de este, si agrandamos este pedazo aquí, vamos a ver que esta es la pared de perforación, totalmente irregular. Y a este lado, esto es visto en planta, ¿no? Bueno, es este detalle de aquí, ¿sí? Entonces, el agua va a tratar de hacer presión acá. Y el suelo, en realidad, aquí tiene granitos, tiene arcillitas, ¿sí? Entonces, esta agua o el lodo va a tratar de entrarse por estos poros. Y si utilizamos agua con barro, la arcilla tiene, donde se pega, ¿no es cierto? Se pega aquí estos costaditos y va sellando estos poros y va generando una capa impermeable, ¿ya? Pero ¿cómo podemos lograr eso? ¿Ya? Para eso vamos a recordar un poquito cómo son las arcillas. ¿Cómo es una arcilla? O sea, vamos a utilizar una arcilla. Hay varios tipos de arcillas. Hay unas arcillas bien chiquititas que he visto que se llaman caolinitas. ¿Sí? No, perdón. Hilitas. Hilitas, otras caolinitas, y hay otras que se llaman morilonitas. ¿Ok? ¿Cómo son las hilitas? Las hilitas, cuando se ven de un costado, tienen una forma grande, y cuando se ven, bueno, en planta se ven así, y en corte se ven de esta manera. Las caolinitas son un poco más grandes, en planta se ven de este tamaño, y en corte se ven así muy delgaditas. Son como unas hojitas que solo se observan con microscopio. Y las morilonitas son mucho más grandes, y vistas en planta son así más o menos. ¿Ya? Para que tengan una idea de cuán pequeño es esto, si ustedes tienen puro arcilla, puro morilonita, tienen en una cajita de fósforo y son capaces, o sea, de poner, esta la voy a dibujar un poquito más chiquitita, si son capaces de poner una al lado de la otra, ¿sí? ¿Sí? Con la cantidad de arcilla que les entra en una cajita de fósforo, entonces van a poder hacer todo un área equivalente a un campo de fútbol, ¿ya? Entonces es muy importante entender cuán pequeños son las arcillas y cuán grande es la diferencia entre el área y el espesor de estas arcillas. Entonces, las arcillas son como láminas, como los panes de hoja, llamaremos, ¿sí? Pero estos elementos son sumamente pequeños. Pero dentro de las arcillas hay unas que son extremadamente pequeñas y otras que son más grandes, pero todas ellas igual son miserablemente pequeñas, solo se las puede ver con microscopio. Ahora, ¿qué es lo que sucede por el tamaño de estos elementos? Debido al tamaño de estos elementos, resulta que la carga eléctrica que tienen los elementos empieza a jugar un rol importante, ¿ya? Cuando vemos la tabla periódica, por ejemplo, habla, qué sé yo, pues del hidrógeno, todos estos tipos de materiales, y por ejemplo dice no sé, el calcio, por ejemplo, no sé si tiene una carga positiva, negativa, lo que sea, ¿no es cierto? En el caso de las arcillas, resulta que toda esta parte plana tiene una carga positiva. ¿Ya? Todos los elementos en la Tierra tienen cargas positivas y cargas negativas, ¿ya? Y no le tomamos, bueno, y generalmente no nos afecta. Pero en este caso sí,
¿Por qué? Porque resulta que tiene cargas positivas en toda la parte plana y tiene cargas negativas en todo el costado. ¿Ya? Estamos explicando esto porque tienen que entender cómo funciona el asunto para poder tomar decisiones adecuadas para la construcción del pilote. ¿Ok? Entonces, las arcillas tienen una carga positiva, digamos, en la parte plana y todo el borde tiene cargas negativas. ¿Ya? Entonces, visto el costado, este también tendría un montón de carguitas negativas, digamos, aquí, perdón, negativas en los extremos y tendría un montón de carguitas positivas en todo el cuerpo toda la parte plana de la arcilla. ¿Ok? Ahora, como esta es la situación, vamos a ver que voy a dibujar esta misma arcilla un poco más chiquitita aquí. Lo voy a pasar a la siguiente página. Entonces, como esta arcilla tiene esto y tiene un montón de cargas positivas en la parte central y tiene negativas en el borde. Vamos a dibujar aquí de nuevo las negativas en los bordes y positivas en toda la parte plana. Entonces resulta que este elemento, como es tan chiquitito, su carga eléctrica va a tener una cierta importancia respecto a su peso. Si vamos a hablar de una arena, por ejemplo, de un pedazo de piedra, por ejemplo, también tiene cargas seguramente positivas aquí, negativas aquí, no sabemos, pero el peso es tan grande que esta carga no tiene efecto. Mientras que la arcilla es tan chiquitita que sí tiene efecto. Entonces resulta que tenemos una arcilla, por ejemplo acá, que tiene sus cargas positivas en la panza y tiene cargas negativas en los extremos. Entonces va a tratar de atraer otra arcilla, el negativo de esta arcilla va a tratar de unirse con el positivo de la panza o de la parte plana. Igual va a venir otra arcilla que este negativo va a tratar de unirse con este positivo para crear un equilibrio. Entonces resulta que las arcillas tienen una estructura así como castillo de naipes, donde todas las partes planas tratan de unirse a las partes inclinadas. Porque la atracción química, la atracción química, la llamaremos esta atracción entre positivo y negativo, tiene una importancia. Y esta atracción se le llama, tiene un cierto valor, y ese valor se llama C, que es la cohesión de la arcilla. ¿Ok? Entonces es como un pegamento. Pero esto vamos a ver para entender un poco mejor las arcillas después. Pero lo que es importante entender es que hay esta atracción entre positivos y negativos. Entonces resulta que las moléculas de agua también tienen una carga y esa carga tiende a ser positiva. A ver, no, perdón, negativa. Tal vez me estoy equivocando y todo lo que he dicho está al revés, los positivos negativos y los negativos positivos, pero para fines de explicación lo que es necesario entender que el agua tiene una carga opuesta a la de la parte plana de la arcilla. Entonces resulta que todas estas moléculas de agua, ¿sí? Todas estas moléculas de agua que tienen una carga negativa, van a tratar de unirse con todas estas positivas, si es que hay agua en el suelo. Entonces, todas estas cargas positivas se van a unir a una molécula de agua, ¿sí? Y en pocas palabras, se va a generar un montón de agua que se pega a la arcilla, ¿ya? Y por este motivo, entonces, la arcilla se va a expandir, o sea, no se va a expandir, no va a aumentar de tamaño, pero con el agua se va a hacer más grande, ¿sí? Entonces,
tenemos una arcilla, perdón, no soy con rojo. Cuando tenemos estas arcillas entonces van a tratar de rodearse de agua. ¿Ok? Entonces todas estas arcillas se van a rodear de agua. Y debido a esto, por ejemplo, estas dos se van a separar un poco. Se van a tener que separar. Porque claro, aquí hay una atracción, bueno, aquí hay atracción entre un positivo y negativo de la arcilla, aquí también, pero la arcilla solo va a tener uno de sus lados en equilibrio y va a querer que el resto esté también en equilibrio. Entonces, si hay agua, el agua completa todos estos puntos, va a estar más en equilibrio. Entonces, el agua tiene mucho más fuerza que esta atracción. Entonces, lo que pasa es que estas dos moléculas, por ejemplo, se van a tener que separar. Entonces, si hacemos un zoom a esto, pues la arcilla que está abajo, que estaba antes en contacto, se va a tener que separar, va a tener que venir aquí más lejos. ¿Por qué? Porque estas moléculas de agua han hecho que la arcilla esté en más equilibrio y por lo tanto separa las partículas de arcilla. Antes este punto estaba unido acá. Debido a que este se ha hinchado, entonces este otro se separa y también se hincha. Es por eso que las arcillas decimos que son a veces expansivas, que crecen en tamaño. También por eso, cuando le ponemos agua a la arcilla, disminuye su resistencia. Y esa resistencia, ese pegamento, ¿no es cierto?, que se llamaba C, cuando tiene agua se llama C sub U. ¿No ven que es la cohesión no drenada? Entonces, ¿qué es la cohesión? La cohesión es básicamente es el pegamento que existe entre estas dos arcillas. Es este pegamento que cuando no hay agua es muy grande, pero cuando hay agua se separan y entonces la atracción entre como son una atracción como entre dos imanes, ¿no es cierto? Esta atracción es como entre imanes. Si separamos estos dos puntos, entonces la resistencia es menor y por eso C sub U es menor. Esta explicación es un poco no tan 100% científica, pero sirve para poder entender el comportamiento de una arcilla. Y nosotros necesitamos entender eso para ver cómo vamos a utilizar para que sirva como un elemento que selle las paredes. ¿Ok? Entonces, estas arcillas se van a inflar en tamaño. ¿Ok? Entonces, si volvemos atrás, estas partículas que están infladas, estas partículas que están originalmente así, hemos dicho, se van a inflar con el agua. ¿Sí? Y esta partícula es esta que viene aquí a trancar esos poros. Ahora, ¿qué ventaja también tiene? El peso de la arcilla, bueno, es por decir 2.200. Cuando se infla, su peso disminuye, porque su volumen aumenta, pero el peso no. Entonces, esta arcilla puede estar flotando en toda esta perforación casi indefinidamente. ¿Sí? Además, si utilizamos la montmorillonita, que es la más grande, entonces este va a ser muy grande. ¿Sí? Las hilitas se van a inflar un poquito, las caulinitas se van a inflar mucho más y las montmorillonitas se van a inflar un montón. Entonces, el peso gamma, en este caso, disminuye muchísimo y puede flotar. Mientras que las hilitas también se inflan, pero su peso no va a disminuir tanto, entonces no van a poder flotar tanto. ¿Ok? Además, cuando se inflan las moléculas, si estamos hablando de las más chiquititas, que son las hilitas, se van a inflar, pero no mucho. Entonces, si no se inflan mucho, esto no se separa mucho, entonces la resistencia
no baja tanto, ¿no es cierto? O sea, la tracción no va a disminuir tanto, mientras que con las caolinitas, que son estas de acá, como se van a inflar mucho, se van a separar mucho, su resistencia va a bajar mucho, van a ser muy débiles, en primer lugar, y en segundo lugar, van a disminuir su peso muchísimo y van a poder flotar. Nos interesa mucho que ese material, porque si no flota, se va a hundir y se va a decantar aquí en la base y eso nos va a generar problemas en la construcción. Entonces necesitamos que esté flotando, lo cual se obtiene con las monorilonitas. Nos interesa también que sean grandes. ¿Por qué? Porque estos poros, cuando entre aquí, se va a trancar entre dos piedritas. Si es la separación de las piedritas es muy grande, entonces va a pasar. Pero si estamos hablando de monorilonitas, como son más grandes, más fácil, pues que tapen los poros. Y si podemos tapar los poros, entonces ya no va a entrar el agua y estamos generando una pantalla impermeable. ¿Ok? Es más, si lo dejamos bastante tiempo, lo que va a pasar es que estas monorilonitas se van a ir acopiando aquí, en el borde, y después aquí. Entonces se va a ir formando como un recubrimiento también en la pared, y a este recubrimiento se le llama filter cake. La traducción sería un queque filtro, ¿ya? Que no es muy buena traducción, pero así se llama en inglés. Entonces nos genera esta pantalla impermeable, primero taponando los poros y después generando esta capa impermeable. ¿Ok? Esto aquí es lo que estamos viendo que sucede acá en esta pared de la perforación. Entonces, cuando el agua quiere entrar, no va a poder. ¿Por qué? Porque, bueno, el agua está con esta caolinita, ¿no? Está diluida. Entonces, va a tratar de entrar, se va a trancar en los poros y va a generar este filter cake y, por lo tanto, se convierte en una capa impermeable y al tener una capa impermeable, entonces podemos mantener la altura aquí. Ahora, ¿con qué vamos a perforar esto? Esto vamos a perforar con una herramienta que va a dar vueltas aquí abajo. ¿Ok? Es una herramienta como esta de acá. ¿Ya? Este es el hueco de perforación. Si ustedes ven aquí está lleno de algún lodo, parece barro, ¿no es cierto? Esta es justamente la montmorilonita, pero en realidad la montmorilonita viene mezclada con otros productos y se llama bentonita. ¿Ok? Entonces esta bentonita es la montmorilonita con otros productos y aquí se ve cómo está este producto en el hueco de perforación. Este es un pilote de 1,20 m de diámetro que está perforando y si ustedes se fijan aquí no se ve nada. Bueno, en este hueco tiene que entrar esta broca y esta broca tiene que ir dando vueltas. Okay, voy a ir adelante un poquito más para mostrar. Por ejemplo, aquí está otro hueco de perforación, aquí está otro tipo de broca y aquí en el hueco, si se fijan, hay este lodo, ¿sí? Que es la montmorilonita con unos aditivos y con agua. ¿Ok? Entonces de esa manera se mantiene el hueco de perforación aquí arriba. Pero esta broca cuando entra va a raspar las paredes y al raspar las paredes, al ir entrando la broca, va a raspar las paredes y al raspar las paredes entonces va a ir rascando este filter cake. Pero igual esta bentonita, que es la montmorilonita con aditivos, va a ir sellando nuevamente. O sea, si pasa la broca y retira un poco de este filter cake, igual todo esto está lleno de bentonita o morilonita y se va a volver a fabricar este inmediatamente. Entonces, si entra la broca y raspa y deshace esta capa impermeable, pues el resto del lodo que está aquí inmediatamente va a ir y va a formar otro filter cake. Entonces, esta es una forma muy fácil de generar un plástico impermeable en las paredes. ¿Para qué? Para poder mantener el nivel del agua de perforación más alto que el nivel freático. ¿Ok? Entonces se utiliza esta bentonita, montmorilonita,
vamos a escribir acá, la montmorillonita más algunos aditivos se llama bentonita. ¿Ok? Entonces, esta bentonita es lo que vamos a utilizar. ¿Sí? Entonces, esta bentonita es la que vamos a utilizar para generar un barro que esté flotando infinitamente y que sea un barro además muy grande para que se infle mucho, porque se infla mucho, entonces va a tapar mejor los poros de las arenas y va a formar un filter cake. ¿Ok? ¿Se ha entendido hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Me están escuchando? Yo tengo una pregunta, ingeniero. Adelante. Luego de eso se vacía el hormigón, ¿verdad? Sí, exacto. No, y en la parte de arriba no se mezcla el hormigón con esta solución, con este líquido. Sí, se mezcla. O sea, por eso el hormigonado tiene que tener un proceso muy adecuado. Y vamos a explicar cómo se hormigona. Pero para eso tenemos que entender lo que está pasando. Una muy buena pregunta, porque, claro, cuando vemos hormigón nos dicen, oigan, pucha, no se permite ni un gramo de arcilla en la arena, ¿no ven? Y aquí estamos viendo hormigonar en un barro terrible. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que entender cómo funciona esto, no solamente para ver cómo perforamos, sino también para ver cómo hormigonamos, que lo vamos a ver en detalle. ¿Ok? Más o menos esa era la pregunta que no la he completado de responder porque tenemos que ver cómo se hormigona, pero más o menos hasta ahorita, ¿se entiende? Se entiende, se entiende. Ok. Bueno. am, a ver, ¿cómo vamos a hacer entonces bueno, a ver, estoy queriendo buscar un video para mostrarles cómo se hace este proceso. A ver. Bueno, ¿cómo vamos a introducir esta ventanita? Existen dos métodos. Existe un método que se llama de circulación directa. ¿Ya? Y existe, bueno, un método de circulación inversa y existe otro que no hay circulación. Entonces vamos a ver ahorita todavía cómo estamos perforando. Vamos a ver después cómo hormigonamos, porque tenemos que hormigonar. No podemos sacar ese lodo. Si sacamos ese lodo, si sacamos este lodo, se va a desmoronar, ¿no es cierto? Entonces no podemos sacar, tenemos que hormigonar con este lodo, de alguna manera. ¿Ok? Ahora, quiero hacer notar una cosa. Si ustedes no utilizan esta montmorillonita, si utilizan la idita, ¿qué va a pasar? Para empezar, estas no son muy grandes como esta. Entonces, va a entrar mucho más adentro de vamos a hacer con color. Sí, con azul. ¿No? Bien. Pues son más chiquititas, se van a entrar mucho más adentro.
¿no es cierto? Se van a entrar mucho más adentro. ¿Y cuál es el problema? Si entran, ustedes se, va- se van a entrar mucho más adentro. Todos estos puntitos, eso lo estoy dibujando. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a estar metiendo arcilla en el suelo. Y si entra la arcilla, entonces este piloto después tiene que tener una resistencia al fuste. Entonces, si ustedes ponen esta arcilla se va a entrar en el suelo, lo va a debilitar al suelo. Si ustedes mezclan arena con arcilla, por ejemplo, es un suelo que resiste menos, entonces van a matar la resistencia al fuste. Entonces, las hilitas no se utilizan para perforación. Las caulinitas tampoco. Además, ¿qué es lo que sucede? Cuando se inflan estas arcillas, ¿no es cierto? Hemos dicho que se inflan. Si es que una caulinita se va a separar mucho. Si es una hilita, se va, como estos elementos, como estos son más pequeñitos, se va a separar menos. Entonces, la cohesión, o sea, o el pegamento que va a haber, es mucho más grande en estas arcillas de acá. Entonces, si ustedes utilizan esta hilita, primero es muy chiquitita y se va a entrar dentro del suelo. Y al entrarse dentro del suelo nos va a arruinar la resistencia al fuste del piloto. En segundo lugar, este filter cake que se va a formar va a tener una resistencia muy grande y no se va a querer salir tan fácilmente. ¿Ya? Y necesitamos que esto se limpie, porque si hormigonamos contra este filter cake, ¿qué va a pasar? Es pues como que estamos poniendo jaboncillo pues en toda el área del pilote y nosotros necesitamos que el pilote resista al fuste. Necesitamos una resistencia en el pilote. Entonces, necesitamos generar una resistencia al fuste FS. Y si nosotros vamos a utilizar las hilitas, estas van a estar más fuertemente pegadas que las caolinitas. Y si están más fuertemente pegadas, esto va a ser más duro y más difícil de quitar. Esto tenemos que quitarlo de acá. ¿Y cómo quitamos esto? Bueno, vamos a avanzar un poquito. Bueno, voy a borrar el primer dibujo acá. Nosotros, digamos que hemos terminado de perforar y tenemos el nivel freático, el nivel de perforación aquí, el nivel freático acá. Esta separación tiene que ser mínimamente 3 metros. ¿Por qué? Pues no hay 3 metros, no hay suficiente presión hidrostática para mantener el hueco estable. Luego hemos dicho que en toda esta parte de aquí vamos a tener esta arcilla y esto se llama filter cake. Entonces, digamos que hemos terminado la perforación. Entonces, lo que procede es hormigonar. Entonces, para hormigonar, bueno, vamos a ir respondiendo a la pregunta. Se utiliza un tubo con un embudo. Y este se llama el tubo Tremi. ¿Ya? Entonces ponemos el hormigón acá. Y el hormigón va a entrar por este hueco y va a empezar a salir aquí abajo. Y la punta está aquí. Si meten más hormigón, entonces va a subir el hormigón acá. Meten más hormigón, va a subir más el hormigón. ¿Está bien? Y esta punta siempre tiene que estar abajo. Vamos a aclarar un poquito mejor cómo se hace esto. Pues si ustedes suben la punta aquí arriba, van a empezar a mezclar hormigón con barro, ¿ya? Entonces, resulta que cuando ustedes van a proceder al hormigonar, en realidad ya estamos respondiendo un poquito a la pregunta que nos han hecho hace un ratito, ¿ya? Entonces va a entrar el hormigón y este hormigón de aquí se va a mezclar con el barro, pues. Pero resulta que al mezclarse con el barro,
reduce su densidad. Entonces, este primer hormigón que va a llegar aquí va a tener una densidad más baja, ¿sí? Su peso va a bajar porque se ha mezclado con el barro. Sin embargo, por aquí arriba sigue viniendo buen hormigón, y ese buen hormigón tiene más peso que el hormigón anterior. Entonces, el hormigón anterior que se ha mezclado con el barro, lo vamos a llamar contaminado. ¿Ok? Entonces, es un hormigón contaminado que tiene una densidad un poquito más baja de lo que tenía originalmente. Entonces, viene nuevo un hormigón que no está contaminado, que va a tener un peso unitario más grande, entonces se va a tratar de quedar abajo y este contaminado lo va a empujar hacia arriba. ¿Ok? Entonces voy a borrar un poquito esto de aquí. Entonces va a entrar el huevo hormigón y aquí abajo, o sea, va a empujar hacia arriba, negro, va a empujar hacia arriba. Va a empujar hacia arriba al hormigón contaminado. Y abajo se va a quedar el buen hormigón. Aquí abajo se queda el buen hormigón. Entonces, vamos a ir empujando hacia arriba este hormigón contaminado. Se va a ir yendo hacia arriba y después hay que hacerlo rebalsar. ¿Ya? Y se dice que este hormigón contaminado más o menos tiene 1 metro. ¿Ya? Entonces, la punta de nuestro hormigón, de nuestro tubo TREMI, tiene que estar por lo menos unos 3 metros por debajo del hormigón contaminado para evitar que, entonces entra el hormigón, tiene más densidad que el contaminado, entonces lo va a ir empujando hacia arriba el contaminado hasta que lo hagamos rebalsar. ¿Ok? Entonces, de esta manera podemos hacer este hormigón. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos, no nos olvidemos, tenemos este filter cake, y por culpa de este filter cake, que nuestra resistencia al fuste se va a ir al bombo, se va a arruinar, no vamos a tener resistencia en el pilote. Y nosotros necesitamos esta resistencia, sino para qué estamos construyendo el pilote. Entonces resulta que este hormigón contaminado tiene piedras y tiene grava, y va a raspar contra las paredes. Entonces, aquí, en un cierto momento, va a venir el hormigón con sus gravas, arenas, todo, y va a ir raspando este filter cake y lo va a eliminar, lo va a ir lavando. Y este filter cake, este barro, se va a ir mezclando con este hormigón contaminado. Entonces, este hormigón contaminado lo que va a hacer es ir raspando estas paredes, ¿sí? Va a ir lijando las paredes. ¿Para qué? Para que esta resistencia al fuste se pueda recuperar mediante la limpieza de este filter cake. ¿Ok? Si este filter cake está hecho con hilitas, hemos dicho que el pegamento, la atracción entre las arcillas va a ser más grande, entonces más duro y a veces no se puede lijar con el hormigón que está subiendo por acá. ¿Ok? Entonces es muy importante que las piedras del hormigón es la lija que va lijando esta pared y va eliminando este filter cake que era originalmente muy bueno durante el proceso de perforación, pero que es muy malo para el hormigón. Entonces, este hormigón contaminado va a ir lijando estas paredes. Entonces, por eso también no podemos utilizar hilitas ni morilonitas y tenemos que utilizar, perdón, ni hilitas ni caulinitas y tenemos que usar montmorilonitas. ¿Ok? ¿Hasta aquí se ha entendido? ¿Se está escuchando? Sí, sí. Ingeniero, una pregunta. Adelante. ¿El hormigón va a actuar tan heterogéneo para que se separe el hormigón contaminado con el hormigón sano? ¿O es que queda siempre un tanto el hormigón queda un tantito contaminado? Muy buena pregunta.
Claro, aquí arriba es muy contaminado. Aquí abajito es menos contaminado y aquí abajo un poquito menos y en algún lugar no va a estar contaminado. Entonces, cuando ustedes están hormigonando, este hormigón va a rebalsar aquí arriba. Entonces, vamos a ver un video y se ve cómo empieza a salir el hormigón contaminado y hay que hacer rebalsar lo suficiente hasta que todo esto desaparezca. ¿Ya? Hay que observar y si quieren también ustedes cuando terminan de hormigonar sacan una muestra de hormigón y la ponen en un cilindro y la rompen para ver que tengan la resistencia adecuada. Pero generalmente en un metro, por lo general la experiencia dice que en un metro de rebalse ya se llegaría a un buen hormigón, siempre y cuando ustedes hayan mantenido la punta aquí abajo. Si en algún momento este tubo se tranca, el constructor va a tratar de jalar el tubo para que siga entrando el hormigón y va a empezar a hormigonar dentro del contaminado o encima del contaminado. Entonces, muy importante que este tubo esté siempre 3 metros por debajo de este hormigón contaminado. ¿Ok? Pero respondiendo a la pregunta, generalmente un metro es suficiente. Si hacen rebalsar, se va a poder ver el buen hormigón que sale. Si tienen dudas, se hace rebalsar un poco más. ¿Ok? ¿Se ha respondido a la pregunta o todavía hay dudas? Sí, entendí. Ok. ¿Alguna otra pregunta, duda, consulta, crítica? Mire, yo no me enojo si también me hacen alguna crítica de ninguna manera. O sea, a veces me equivoco y acepto y bueno, lo que es, ¿no? Entonces, por favor, con toda confianza, pregunten todo lo que tienen que preguntar. Entonces, ¿ese 1 metro de hormigón contaminado va a subir hasta la superficie? Sí, sí, este hormigón va a salir a la superficie. Tiene ¿Y que ahí salir. se les retira o se les reemplaza? ¿O lo usamos así contaminado? No, si se rebalsa, se hace un huequito. Bueno, si se rebalsa, se lo saca con carretillas, con palas, lo que sea, o se hace un hueco aquí para que rebalse y se quede en el hueco, ¿no? Pero se tiene que hacer rebalsar, ¿no? A veces, bueno, voy a hacer un dibujito acá. A veces cuando hormigonamos, el pilote tendría que terminar, digamos, en esta altura. ¿Por qué? Porque, bueno, digamos que el nivel freático esté aquí. ¿Ok? Entonces, ustedes no pueden excavar a esta altura para construir el pilote desde esta altura. Ustedes necesitan 3 metros mínimamente por encima del nivel freático. Entonces van a tener que construir su pilote desde acá, 3 metros arriba de donde va a terminar. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer en este caso, hormigonan, y todo esto de aquí tiene que ser buen hormigón, y ustedes hacen rebalsar mínimamente 1 metro. ¿Sí? No rebalsar. En este caso no va a rebalsar, porque el pilote tiene que terminar más abajo. No podemos, fíjese, el pilote llegar a esta cota. Pero ahí está el nivel freático. No podemos excavar el terreno y desde ahí perforar, porque no vamos a poder tener esta diferencia para generar la presión hidrostática. Entonces, tenemos que hacer un relleno o perforar a un nivel superior antes de excavar todo. Entonces, de esta manera vamos a poder perforar. El tema es que el hormigón tiene que llegar hasta aquí. Si ustedes quieren, lo hacen rebalsar, pero después cuando excaven van a tener que demoler un montón. Entonces, lo que se hace generalmente es hacer hormigonar 1 metro por encima de la cota final. Y si tienen dudas, 1,5 metros. Y después, cuando ustedes excaven a esta cota, demuelen este hormigón contaminado. Y pueden también pueden sacar núcleos, etcétera, del hormigón y ver que esté en buen estado.
Y si no está en buen estado, siguen picando, ni modo, un poquito hasta más abajo y hormigonan lo que les falta. ¿Qué es ahí? No va a ser muy difícil. Entonces, si el pilote tiene que terminar en esta altura, es más fácil porque hace rebalsar el contaminado. Si el pilote tiene que terminar debajo de la cota de perforación, entonces lo que hacen es hormigonar un poquito más y después demoler todo este contaminado. ¿Más o menos se responde la pregunta? Sí, sí, está bien, jefe. Quieren que me hagan preguntas. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta más? Inge, ¿el tubo Tremi se mantiene ahí hasta terminar el vaciado o hay que hacerlo por tramos o hay que ir subiéndolo? Lo ideal es mantenerlo ahí abajo, pero no se puede. No se va a poder porque cuando el hormigón está más aquí arriba, entonces este hormigón tiene que entrar por aquí y tiene que desplazar a todo este hormigón aquí arriba. Entonces, cuando ya está hormigonando aquí arriba, ya le cuesta subir. Entonces, van a poder sacar un poco de tubos de aquí arriba a medida de que va subiendo. Vamos a ver, este es un procedimiento bien preciso que vamos a ver cómo se hace, pero siempre ustedes tienen que estar 3 metros por debajo del contaminado. Si el contaminado ya está aquí arriba, entonces pueden sacar un poco de tubo, pero siempre que esté 3 metros por debajo del contaminado. Entonces se puede ir sacando, pero controlando siempre que estemos 3 metros. Claro, esto va a subir, digamos, 10 metros arriba, entonces este también puede subir, no 10 metros, puede subir 10 menos 3, ¿no es cierto? Puede subir 7 metros. Entonces sí se puede ir sacando el tubo, pero siempre considerando que tiene que estar 3 metros por debajo del contaminado. Responde la pregunta, ¿verdad? Sí. Ya, perfecto. ¿Alguien más que tenga otra pregunta? Bueno, no hay preguntas entonces. Continuaremos. Bueno. Espérenme un segundito, por favor. Uy, me estoy quedando sin batería. Deme un segundito, por favor. Voy a traer mi extensión. Gente, nada, mentira. Si les cobran 150, están haciendo casi seguro más. ¿Ya? O no están gastos, o sea, ahorran, digamos, sin poner ventonita. Pero tiene que ser la ventonita. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Fíjense. Todo lo que ven en la perforación ustedes es esto. ¿Cómo van a saber qué está pasando abajo? No se sabe. Por eso es que tenemos que aprender cómo se construye. ¿De qué sirve diseñar un pilote perfecto si se va a construir muy mal? ¿No ven? Todo lo que se ve es aquí. Y vamos a ver cómo se puede controlar esto. ¿Qué métodos de control hay para poder construir bien? ¿Ya? Pero lo primero que hacen es decir, no, yo voy a utilizar esto porque me ha ido bien. Claro, le ha podido ir bien, pero pues no resiste lo que tiene que resistir, ¿no? Y además no van a limpiar este filter cake tampoco, pero como no se ve nada, como ustedes dicen, desde aquí arriba solo ven un logo, no saben qué está pasando aquí abajo, entonces por eso que tenemos que ver todo esto en detalle. ¿Ok? Ahora, fíjense que tenemos que hormigonar en barro. ¿Sí?
Vamos a volver atrás un rato. Fíjense, los pilotes hincados nosotros construimos aquí arriba, ¿no es cierto? Los vibramos, hacemos con hormigón súper limpio, tenemos una súper calidad de construcción con un hincado, ¿no es cierto? Vemos si tiene cangrejeras, no tiene cangrejeras, si la resistencia ha ido bien, no ha ido bien, todo. Por eso yo digo que el piloto hincado es uno de los mejores pilotes que hay, ¿sí? Y el peor de los pilotes es justamente el pilote vaciado in situ por el método húmedo, que es el que estamos viendo ahora. ¿No es cierto? Este de acá, justamente por toda esta problemática. Pero encima de eso quieren ahorrar, y hoy ya es el colmo, ¿no veo? O sea, ya no hay, parecería que no hay límites. Entonces, ojalá que ustedes se acuerdan siempre, hay que utilizar bentonita, por esto que hemos explicado. Por eso nos tomamos un tiempo en la clase para explicar esto. ¿Ok? Creo que me gustaría mostrarles un video. Tengo que buscar en la internet. Ya ha pasado una hora. Díganme, ¿podemos pasar clases hasta las... nuestra clase era hasta las 9:15, ¿no ven? ¿O hasta las 9? 9. Entonces, ¿podríamos pasar clases hasta las 10, por favor? ¿Alguien que tenga problemas? ¿Nadie? Bueno, entonces, miren, mientras voy buscando el video, nos daremos un descansito, unos 5 o 10 minutos. Así se prepara un cafecito. Está bien. ¿Cuánto tiempo quieren? 5 o 10 minutitos. 10 minutos, dije. 10, perfecto. Ok, en 10 minutos nos continuamos. Aló, aló, ¿ya están de vuelta? Sí, Inge. Sí, sí. Perfecto. Sí, Inge. Ok, entonces continuaremos. ¿Sí? Voy a compartir nuevamente la pantalla. Les he pasado un link. Les voy a mostrar ese video y les voy a ir explicando qué es lo que se está haciendo. ¿Ok? Bueno, este es el video que les he pasado. ¿Ok? Un segundito. Esto. ¿Se escucha el audio o no? ¿Se escucha el audio o no? No. No se escucha. Bueno, ya, ni modo. Entonces voy a ir explicando un poquito. Este es un video que ha sido elaborado por el Departamento de Transportes, el DOT. ¿Ya? A ver, ¿dónde está? Bueno. Es un pilote que se está construyendo en Estados Unidos, en la localidad de Naples, que es en Florida. ¿Ya? Van a hacer uno de estos postes para unas señales. ¿Ya? Y nos muestra cómo se construye un pilote. ¿Ya? El Departamento de Transportes en Estados Unidos, el Florida Department of Transportation, es como decir la ABC aquí en Bolivia, ¿ya? Es el ente encargado de las carreteras, de las vías,
y todos los DOTs hacen en conjunto lo que es el FHWA. ¿Ok? Entonces, primero se tienen planos. Hay que construir los planos, están viendo las dimensiones del pilote, etcétera. Y voy a hacer un cachito, voy a parar aquí. Ver los planos. Fíjense, van a diseñar un poste de luz, pero es un poste de luz muy grande que tiene unas señales y este va a estar en un pilote. Y van a construir este pilote. No es un pilote muy profundo, pero nos muestra todas las partes constructivas del pilote. Ahora vamos a ver este video, vamos a explicar unas partecitas y después vamos a volver a ver para cuando veamos control de calidad. Lo primero que hay que hacer es medir el diámetro de la herramienta. Esta es la herramienta que va a perforar. No es circulación directa, es sin circulación, ¿ok? Este es una guía del pilote. Este va a ser el diámetro del pilote. Es una guía para fijar dónde va a ir la broca, ¿ya? Entonces se controla y se va a poner una camisa en los primeros metros. Siempre se pone una camisa, siempre, porque los primeros metros se desmoronan siempre porque no hay la presión hidrostática que hemos dicho, ¿no? Luego lo que hacen es medir la longitud del fierro, el canastillo de fierro. Fíjense, estos son fierros de 32 milímetros. Esta es la broca de perforación que están midiendo hace un ratito. Vamos a ver todos los detalles de los fierros después, ¿ya? Pero entonces miden el diámetro. El recubrimiento tiene que ser 3 pulgadas porque vamos a hormigonar contra el suelo, ¿sí? Los pilotes, esta es la armadura que llevan. Y si se han dado cuenta, tiene esta armadura en diagonal que sirve para que el canastillo no se deforme cuando lo levantan con la grúa. Lo tienen que levantar con una grúa para poner en el suelo, ¿no? Entonces, nuevamente revisan el diámetro. Estas rueditas son las galletas. Vamos a ver también en detalle posteriormente. Es para que el canastillo no quede pegado al suelo. Tiene que quedar centrado en el hueco de perforación y tiene que tener recubrimiento. ¿Ok? Bueno, marcan el punto, hacen una pequeña excavación donde entra esta puntita como guía para que no se... Al inicio de la perforación esta broca trata de moverse a los costados. Bueno, aquí no nos han mostrado, pero voy a volver atrás. Ok. Con la misma herramienta han cavado un par de metritos y están colocando esta camisa. Esta camisa lo que va a hacer es evitar que el suelo de aquí arriba se desmorone. Porque aquí no tenemos presión hidrostática, es muy pequeña, no tenemos los 3 metros de lodo bentonítico para mantener la perforación estable. Entonces, necesitamos por lo menos unos 2 metritos de camisa siempre para hacer este método húmedo, ¿ok? Bueno, una vez que está la camisa, revisan que esté bien horizontal, vertical, etcétera, y empiezan a botar el lodo, ¿ya? Aquí están botando el lodo. En realidad este es un lodo polimérico, pero el lodo bentonítico se ve igual, un poquito más oscurito, y empiezan a llenar hasta 3 metros por encima del nivel freático. Y después empiezan a excavar. Fíjense que la herramienta ya ha excavado un poco y está sacando el material. Y lo va a botar a un costado. ¿Sí? Aquí con una wincha, con un pesito, con un peso en la punta, está midiendo la profundidad a la que ha llegado la excavación. ¿Ya? Y aquí este señor lo que ha hecho es sacar algo que parece azúcar, pero en realidad es... Bueno, voy a volver atrás. ¿Se fijan? En este baldecito está sacando un poco de un lodo polimérico. Es similar a la bentonita. ¿Ya? Vamos a ver después. La bentonita no se echa tan fácilmente. Entonces el lodo bentonítico le está echando para espesar el lodo, para que sea un poquito más espeso, porque si es muy aguanoso, no va a ser denso, no va a sellar las paredes de la perforación. Tiene que cumplir unos requisitos que los vamos a ver a detalle posteriormente. ¿Ok? Entonces, nuevamente, este señor, fíjense, todo el tiempo está controlando la profundidad y cuando llegan a la profundidad requerida, fíjense, han cambiado el tipo de herramienta. Ya no está perforando con la otra. A este le llaman bucket.
lo que hace esto es, tiene unos dientes aquí abajo, pero son más finos y sirve para limpiar el fondo de la perforación. Si se han fijado, cuando estábamos perforando se cae material en el pozo, también cuando están perforando se derrumba siempre un poquito y se va a derrumbar y va a quedar en el fondo de la perforación. Y nosotros necesitamos que esté limpio porque todo lo que se desmorona en la base nos va a arruinar la resistencia en la punta porque nuestro pilote va a estar sobre el material derrumbado, lo llamaremos, ¿no? Entonces tienen que limpiar la punta. Entonces por eso han cambiado esta broca. ¿Dónde está el anterior broca? Esta es la otra broca, ¿no es cierto? Con la que hemos empezado la perforación. ¿Sí? Hemos puesto la camisa. Fíjense, esta broca es distinta. Esta broca sirve para excavar mucho, para avanzar bastante, pero no deja la base del pilote horizontal y limpia. Es por eso que cuando vamos a llegar a la profundidad adecuada tenemos que cambiar la broca. ¿No? Fíjense, aquí estamos avanzando con la broca de perforación que excava mucho. La máquina gira a un costado y fíjense, aquí está botando el material. Mientras ellos están controlando la profundidad y mientras están mejorando las características del logo de perforación. Una vez que ha llegado, que este señor dice, ya estamos en la cota del proyecto, en la cota de los planos, entonces cambian la herramienta para limpiar la base. ¿Ok? Fíjense que esta barra, esta es la barra de perforación, ¿no? Bueno, ya han limpiado, confirman que realmente no haya derrumbe y que esté en la profundidad adecuada. Aquí lo que está haciendo es sacar una muestra de ese lodo y hacen unos laboratorios, porque ese lodo tiene que cumplir unos ciertos requisitos para el hormigonado. ¿Sí? Si es muy denso o es muy arralado el lodo, vamos a tener problemas. Una vez que ven que el lodo esté adecuado, entonces introducen el canastillo de hormigón hasta la cota correspondiente y lo que están midiendo, ¿no? ¿Ok? Y fíjense ahora, vamos a empezar el hormigonado. Este es el tubo de hormigonado, que se le pone un plástico en la punta. Pues no le pone un plástico cuando entre aquí al lodo, el lodo se va a entrar dentro del tubo y cuando pongamos hormigón en el tubo se va a mezclar con el lodo. Entonces, no puede ser eso. Entonces, tenemos que sellar la punta del tubo. ¿Para qué? Para que el hormigón cuando entre no se mezcle con el barro que está aquí abajo. ¿Sí? Entonces, por eso tiene que estar sellado con este plástico. ¿Ok? Entonces, ahí están sellando la punta. Bueno, entonces, con un plástico. Este tubo va a entrar en el hueco perforado. Entonces ya están metiendo el tubo de hormigonado, el canastillo ya está dentro, el canastillo de acero. Fíjense que estos tubos vienen por pedazos y vienen empalmados, justamente para la pregunta que me hicieron hace un rato, si es que se puede sacar el tubo. Sí se puede, por eso es que el tubo está partido en pedazos, pero estas uniones tienen que ser herméticas, porque cuando esta unión entre de aquí abajo, va a haber presión de agua que va a tratar de entrar dentro del tubo y no tiene que entrar. Entonces estas uniones tienen que estar muy bien selladas, porque si no, cuando entra el hormigón, por la junta entra barro, se va a mezclar hormigón y barro en el tubo y el tubo sería una fábrica de hormigón contaminada. Entonces para que no ocurra eso, se tienen que sellar no solo la punta, sino también las uniones o empalmes del tubo de hormigonado, que se llama tubo TREMI. ¿Ok? Bueno, entonces se baja el tubo hasta la base del pilote. Y aquí estos señores están haciendo control de calidad. Fíjense, se han puesto muy cómodos porque tienen que controlar volúmenes de hormigón, densidades de los líquidos, alturas. Vamos a ver todos estos detalles, vamos a aprender a hacer estas mismas tablas que ellos están mostrando aquí, pero ahorita estamos empezando. Entonces, una cosa importante. Fíjense que este hormigón va a entrar al fondo de la perforación y no se puede vibrar. ¿Cómo vamos a ir a vibrar ahí abajo? Entonces tiene que ser un hormigón, en primer lugar, autocompactante, que no necesite vibrado. En segundo lugar, bueno, para eso tiene que ser muy fluido. En segundo lugar, tiene que pasar a través de un tubo.
Entonces también tiene que ser fluido. No puede tener piedra muy grande porque se va a trancar en el tubo. Parecería que estuviéramos botando en el hueco, pero en realidad, fíjense, aquí está hay un embudo y en el embudo le han puesto una zaranda, le llamaremos, para que no entren piedras grandes, porque si entra una piedra grande va a tapar el tubo, no va a entrar el hormigón, se va a arruinar el pilote. ¿Ok? Entonces, ahí estamos hormigonando, muy importante el revenimiento y bueno, obviamente la resistencia. A un principio entra muy fácil, fíjense aquí ya han subido un poco el embudo, más adelante se tranca, entonces tiene que subir el embudo. Voy a hacer un... Fíjense, ahorita no sé si se aprecia un poco, pero el hormigón está, o sea, nuestro lodo está más espeso, ¿ya? A medida que vamos hormigonando, el lodo que está abajo es más espeso que el de arriba, por lo general, ¿ya? Entonces, fíjense, está entrando el hormigón y ahora se ha trancado el hormigón en el tubo, entonces mueven arriba abajo para un poco empujar el hormigón para que pueda entrar. Y ahora sí, fíjense, ya está saliendo un poco algo que tiene como unas burbujas, ¿no ven? Entonces, es un poco es la primera parte del hormigón contaminado que está saliendo. ¿Ok? Estos señores de aquí están empujando el lodo que está, bueno, en los costados de la camisa, porque la camisa aquí de un costadito tiene, mira, fíjense, están empujando hacia un costado, están ayudando a que salga el hormigón contaminado, y ha empezado a salir mejor y aquí está mucho mejor el hormigón. Entonces voy a volver atrás porque era una de las preguntas. Aquí sale como algo, como una leche cuajada, ¿ya? Y este señor con la pala es lo que está haciendo, está empujando a un costado, está tratando de sacar todo el lodo y están empezando a limpiar. Miren, como parece que limpian como escoba, están tratando de que todo el hormigón contaminado se salga y al final queda solo el hormigón bueno. O sea, siguen hormigonando hasta que salga el hormigón bueno y finalmente sacan la camisa. ¿Sí? Bueno, y estos tubos son tubos eléctricos para el poste que van a instalar aquí en porque, bueno, la instalación eléctrica viene por el suelo, ¿no? Voy a volver a poner el video para que lo puedan ver y me preguntan si tienen alguna duda. Me dicen si quieren que pare también, por favor. ¿Ya? ¿Se ha escuchado, verdad? ¿Aló, aló? ¿Se ha escuchado? Sí, sí, se ha escuchado. Ya. Se ha colgado mi computadora. Uy, tengo que chequear acá. Mm, mm. Bueno, mi modo es un poquito más chiquitito. No lo estoy pudiendo ampliar. Algo está pasando con mi máquina.
Ok. Bueno, se puede entenderlo, ¿bien? ¿Aló, aló? ¿Alguna pregunta? ¿Aló, aló? ¿Me escuchan? Sí, se escucha.
Ya. ¿Tiene alguna pregunta? No. Bueno, podemos aprovechar para buscar un videíto más. A ver. Si ustedes buscan Driller Shaft, van a encontrar muchísima información al respecto. Ya, vamos a buscar ahorita. Driller Shaft. ¿Sí? ¿Sí? Así es como hemos visto ese video. Ya, y vamos a ver si hay alguno con. Bueno, algunas veces estos pilotes llevan una campana en la base. ¿Ya? A ver si ¿no? Entonces, fíjense, esta es la misma perforación que hemos visto, ¿no es cierto? Van metiendo la broca y van sacando el material con el método húmedo o con camisa. Después, en este caso, están colocando una camisa y fíjense, aquí ponen una herramienta. Voy a volver atrás. Ponen una herramienta que se abre en la base, ¿ya? Se abre en la base, entonces nos genera como una pata de elefante o una campana. Y después se pone el fierro y se hormigona. Y de esa manera podemos tener un pilote que tiene una muy buena capacidad portante en la punta. Esto generalmente se utiliza en arcillas, porque en las arenas esto se derrumba muy fácilmente. Si cuando se perfora se derrumba, imagínense aquí abajo, ¿no? O sea, en esta forma de cúpula, también se derrumba muy fácilmente. Entonces, generalmente se hace en arcillas para ensanchar la base, para obtener una muy buena resistencia en la punta. ¿Okay? Voy a poner casing. Miren, aquí por ejemplo se observa un pilote, bueno, es una camisa que se introduce en el suelo con un martillo vibrohammer, que es el que hemos visto también para pilotes hincados, ¿no es cierto? Este martillo lo que hace es genera una vibración muy fuerte y esa vibración más el peso hace que este tubo entre en el suelo, ¿no? Fíjese ahorita entrando, un poco lento se ve, pero está entrando de a poquito. Es como un pilote hincado con unas... Entonces, también se puede introducir esta camisa de esta manera y después se perfora a través de la camisa, en el caso de que no queramos utilizar bentonita, ¿no? Entra lento, pero se observa que entra, ¿verdad? Si se dan cuenta, estaba aquí arriba el pilote, entonces parecería que no entra, pero está entrando de a poquito a poquito. ¿Ok? Entonces, este es un martillo vibrohammer, que es lo que hemos visto entre los pilotes hincados. Aquí se observa un poquito más claramente cómo va vibrando. Fíjense cómo estas piezas de tensores azules están vibrando. Obviamente, mientras más duro el suelo, más difícil que entre, es cuestión de esperar más. Entonces, este podría ser un pilote hincado o puede ser el hincado de una camisa para perforar por el centro para poder excavar más profundo. Bien. ¿Alguna pregunta de este video? No, no ven. Bueno, entonces, bueno,
En la internet podemos buscar un montón de información simplemente utilizando DrillShots, ¿no? A ver. Vamos a ver más detalles constructivos. Ahorita lo que queremos ver son las grandes diferencias que existen entre los pilotes. Entonces ya hemos podido ver lo que son los hincados y los vaciados in situ, ¿no? Lo que resta de esta presentación son detalles del control de calidad, ¿ok? Me voy a pasar todo esto de control de calidad porque quiero llegar a ver los pilotes CFA para que podamos ir el siguiente sábado a la obra, ¿ya? Hemos dicho que estos pilotes vaciados in situ también pueden ser perforados a mano. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, en la perforación tienen que entrar personas para hacer la excavación. ¿Y cómo es esto? Fíjense que hay un hueco de perforación, aquí hay una persona que está trabajando y con un guinchecito pone el material en una balde y con un guinche se saca hacia afuera, ¿no? ¿Cómo se hace esta excavación a mano? Esto es cuando no hay agua, ¿no? Nos vamos a un poquito, aquí dice esta parte de aquí arriba la vamos a obviar por un momento. Vamos a asumir que no existe. Entonces lo que se hace es, se hace una pequeña excavación y se pone una anilla de hormigón. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no se derrumbe. Es como una camisa, ¿no? Una vez que ha endurecido esta camisa, la persona entra y excava 1,50 metros. Entonces, si cava más, se le puede desmoronar encima y lo puede aplastar. Entonces, en ese momento se construye una camisita, como una anilla. ¿Ok? Y así va avanzando hasta llegar a la profundidad que nosotros deseamos. Sin embargo, si hay agua, no va a poder entrar esta persona. Entonces se pone una bomba para sacar el agua. Pero si hay mucha agua, hay que poner una bomba muy grande y a veces la bomba ocupa todo el espacio y ya no puede entrar esta persona a excavar. Entonces, los pilotes vaciados in situ también se pueden excavar a mano, pero tiene que entrar una persona. Tendría que ser un pilote mínimamente de 1 metro de diámetro. Y hemos dicho que los vaciados in situ están entre 50 centímetros y 6 metros, 10 metros, no hay límite, pero en el caso de ser a mano tiene que ser mínimamente de 1 metro de diámetro para que entre una persona. También se puede hacer esta campana, es una belleza. Si se puede hacer la campana es una belleza porque esta persona va a limpiar hasta con escoba el fondo de la perforación y además el hormigonado se puede hacer por etapas, se puede vibrar el hormigón, no se está hormigonando contra el suelo porque se está hormigonando contra una camisa de hormigón previamente construida. Entonces se puede ir avanzando de a poquito y vamos a tener un hormigón de muy buena calidad, ¿no? ¿Cómo se ve esta perforación? Si entramos aquí al fondo y sacamos una foto hacia arriba, es esta de aquí. Fíjense, aquí está la superficie, donde está la luz. Estas son unas escaleras por las que se baja al fondo de la excavación. Estas son las anillas de hormigón que se vacían. Y si vemos el fondo de la perforación, es este de acá. Fíjense que hemos llegado en este caso. Era un puente, si no me equivoco, este es el puente San Pedrito, yendo al Chapare, que hemos reconstruido en la empresa donde yo trabajo. Entonces, fíjense que se puede entrar, por ejemplo, en roca, en piedra, se puede demoler y después se hace una limpieza del fondo para garantizar que hay una buena resistencia en la punta, ¿no? Hay otros que son bulones bajo aire comprimido. Esto los voy a dejar momentáneamente para que veamos después. Quiero llegar a las fundaciones tipo CFA, ¿ok? Entonces voy a entrar a la segunda presentación. Nos quedan pocos minutos. La verdad es que no, prefiero que me pregunten. ¿Qué preguntas tuvieran antes de terminar la clase? ¿Alguna pregunta? No. ¿Se ha escuchado? Nos escuchamos. Sí. Bueno, la siguiente clase vamos a ver estos pilotes CFA, que son los que vamos a ir a, bueno, el lunes vamos a ver esto, los CFA, porque tenemos que ir a ver este tipo de pilotes el día sábado, ¿ok?
Entonces, nos hemos acelerado un poquito, los métodos constructivos teníamos que verlos después, pero por el tema de la visita a obra estamos viendo primero los métodos constructivos. ¿Ok? Bueno, si no hay preguntas es porque está muy claro o está muy difícil. Si está muy difícil, dígame, por favor. Está bien, ingeniero. ¿Sí? ¿Se está pudiendo entender entonces? Sí, todo claro. Todo claro. Ya. Bueno, seguimos entonces con las clases virtuales, ¿no es cierto? Les hago una pregunta. ¿Quieren pasar la clase virtual en el mismo horario el día lunes o les queda mejor en otro horario? Todos tienen que estar de acuerdo, pero para que cambiemos de horario. En el mismo horario, Inge. En el mismo horario. Ya, perfecto. No hay lío. ¿Ok? A ver. Espera un segundito. Bueno. Entonces, si no hay preguntas, nos despediríamos nomás y nos vemos entonces el día lunes en nuestro horario normal. ¿Ok? Bueno, gracias y les agradezco por lo del retraso. Mil disculpas. Hasta el lunes entonces. Que tengan un buen fin de semana. Solo Inge. Hasta luego. Ujú.